Cerrejón, ganador del premio Vivo 2022 en la categoría Naturaleza en Positivo, presenta en 6 AM Hoy por Hoy una noticia económica. 7 de la mañana, 6 minutos. Espinosa, usted, señor, ¿de casualidad habla a veces con su esposa del precio de los alimentos, del mercado y todo eso, o no? cada día, Gustavo, cada día. Sobre todo porque cuando usted tiene hijos, tiene que empezar a mirar, pues, cuáles son las cosas que usted puede reemplazar por otras, porque las cosas están muy costosas. Esto se va a poner muy duro. Es muy posible, sí, las lluvias van a tener un efecto evidente que lo tienen siempre, pero claro, en esta circunstancia que ya tiene un espiral inflacionario, pues todo empeora con la circunstancia climática. De ahí los anuncios del presidente Petro y la necesidad de hacer unas inversiones muy grandes para tratar de compensar el golpe que están asistiendo algunos sectores y que por supuesto terminamos evidenciando todos a la hora de hacer el mercado, de comprar cualquier alimento, de ir a un restaurante, de comerse algo. Nos acompaña a esta hora el presidente de la Sociedad de Agricultores, el doctor Jorge Enrique Bedoya. Presidente, buenos días. Hola Gustavo, buenos días. Sí tenemos que estar preocupados un poquito, ¿cierto? Desafortunadamente sí, Gustavo, y no solamente, como decía usted y Espinosa, por el tema de las lluvias. Aquí hay 4 variables por lo menos que impactan el costo de producir comida en Colombia. Una de ellas, las lluvias, por supuesto. Lo segundo, lo que ha sido el comportamiento de la tasa de cambio a lo largo de todo el año. Lo tercero, el costo de los insumos en los mercados internacionales. Y finalmente, las tasas de interés que afectan el costo del crédito. De tal suerte que no solamente lo que pueda ocurrir entre noviembre y diciembre, ya estando prácticamente a mitad de noviembre, sino lo que se pueda generar en el primer trimestre del 2023. Es algo que creo que debemos tener como una gran alerta quienes estamos en el sector agropecuario, por supuesto el gobierno nacional y la opinión pública en general. En materia de lluvias, ¿cómo estamos sintiendo hoy el impacto para la gente en el campo? Pues miren, ayer precisamente tenía reportes de algunos sectores. En el caso del cacao se ha visto afectada la productividad de las plantaciones de cacao de manera considerable. En el caso de la papa, por las 4 variables, pero también en el caso de las lluvias, se ven muchos suelos anegados y eso empieza a afectar la productividad de la tierra, inclusive las 4 variables de manera conjunta, las decisiones de siembra de los productores. Y obviamente lo que estamos viendo en los reportes de las noticias, el tema de las vías terciarias o las carreteras, que eso genera disrupciones en los procesos de transporte o de logística, tanto de insumos como de los bienes finales. Tristemente es un fenómeno, Gustavo, que es del día a día, que hoy afecta a una región más que otra, pero pues eso indiscutiblemente, reitero y perdóname lo canso, si se le suma a las otras 4 variables, pues puede tener un efecto que no es deseable en materia de lo que sea la oferta de alimentos para el primer trimestre del año entrante. Además del cacao que usted ya mencionó, doctor Bedoya, ¿cuál es el otro alimento de los más consumidos, de aquellos que están en la canasta básica, que probablemente va a tener un mayor impacto? Supongo que hay algunas cosechas que soportan un poco mejor la lluvia, por ejemplo, que otras. Claro, Espinosa, yo no quisiera como ponerme a especular sobre eso, porque usted sabe que ustedes tienen una gran audiencia y uno menciona un producto y no falta quien salga a especular con ese producto. Pero definitivamente se está sintiendo en prácticamente todos los sectores. Tal vez tienen una mayor fortaleza por la misma estructura de producción, la actividad pecuaria, particularmente el tema de la porcicultura y la avicultura y la acuicultura, por supuesto. Pero en los cultivos de ciclo corto tal vez son los que pueden tener mayor riesgo, simplemente porque su proceso de producción es más corto. 2, porque están en zonas donde hemos visto obviamente un nivel de pluviosidad, que es bastante preocupante, pero eso dependerá, porque tienen papa producida en todo el territorio colombiano. Lo mismo ocurre en el caso del arroz, tiene unos 3 o 4 núcleos, los más importantes no se han visto afectados. Sí se han visto lluvias en el departamento norte de Santander y en el departamento del Huila tal vez, pero esto toca mirarlo cada día. ¿Por qué? Porque, y a su pregunta, me extiendo, aprovecho para decir lo siguiente. Cuando usted tiene un proceso de producción que dura 6 meses y son decisiones de siembra al principio y demás, pues esto, reitero, no es que lo afecte mañana, sino esto es lo que se puede, en lo que se puede ver reflejado es en la salida de las cosechas del primer semestre o primer trimestre del 2023. Doctor Bedoya, hablábamos aquí en 6 AM hace unos días del impacto que había tenido en los bloqueos y el paro general del país del 2019. Gran parte de la explicación del alza de precios se daba por estos bloqueos. ¿Ya se normalizó la producción que se vio afectada por este paro nacional?
Pues miren, a propósito del estudio que sacó el Banco de la República sobre los 3.000 bloqueos a las carreteras en mayo del 2021, se menciona un caso específico donde la recuperación no ha sido total, que ha sido en el caso de la producción de huevo. ¿Por qué? Porque en ese momento no solamente se bloqueó el puerto de Buenaventura, que limitó la salida de las materias primas para el alimento de las aves, sino que fueron, si no me falla la memoria, más de 10 millones de aves que prácticamente perdieron su vida a propósito de lo que generaron esos bloqueos en el departamento del Valle del Cauca. Y resulta que esas aves eran las mamás de las gallinas que tenían que estar poniendo los huevos en este momento. Y recuperar ese stock o ese inventario de aves, pues francamente toma tiempo. Y cuando usted mira lo que ocurre con el IPC de los huevos, si mira lo que es la variación del año completo, ya va en 36.75%, independientemente que en el mes de noviembre haya sido del 2.25%, que es lo suficientemente alto. Entonces, ese es un fenómeno clarísimo donde los bloqueos a las carreteras dejan en evidencia que sí se puede afectar el costo de la comida y obviamente la oferta de comida en un país, como ocurrió en mayo del año pasado. Doctor Bedoya, le aprovecho para preguntarle por un tema que nos ha generado mucha inquietud a los medios, con versiones encontradas, con datos que a veces parecen no coordinar y que tiene que ver con lo que habría sido la llegada o la llegada muy pronto de una cantidad de papa del Reino Unido que tiene preocupados a los agricultores de Boyacá. ¿Ustedes qué han podido establecer? Mire, Gustavo, y le agradezco su pregunta. Cuando uno mira los datos de importaciones de papa congelada, porque no es papa fresca, entre enero y agosto de este año se han importado 68.417 toneladas. Y los países de donde viene esa papa son Bélgica principalmente, con 49.000, Holanda, 14.000, y ya después vienen en menores cantidades Francia, Estados Unidos y algo de Argentina y Canadá. ¿Qué es lo que ocurre? Desde hace ya varios años Papa tramitó frente al gobierno nacional una demanda por derechos antidumping contra la papa que venía de la Unión Europea. Y el gobierno evidentemente impuso unas medidas y recién llegado el gobierno de Gustavo Petro hizo lo propio. Entonces la preocupación que existe, y hasta donde he podido averiguar, es por una comparación de precios que se hace con las importaciones que de papa congelada hace Inglaterra de la Unión Europea. Pero cuando uno mira las estadísticas, pues evidentemente lo que llevamos hasta agosto son 68.417 toneladas de papa. En 2 meses pensaría que es prácticamente imposible que lleguen 50.000 o 100.000 toneladas, creo que era el ruido que había por allí. Y también hay que contemplar qué ocurre con el costo de la importación, precisamente por el incremento del costo del dólar. Entonces, creo que eso hay que mirarlo con cuidado. Hay unas medidas frente a la Unión Europea y lo que se establecía en su momento, por lo que me han comentado al interior de Fedepapa, era una comparación con los precios, porque Inglaterra sí importa mucha papa de la Unión Europea. Pero en nuestro caso, las cifras oficiales que hay por parte del mismo gobierno y ya materializadas por Fedepapa, a agosto eran 68.417 toneladas de papa congelada. Preocupación por los precios, eso sí, por la papa todavía tranquilidad. Jorge Enrique Bedoya, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Presidente, buen puente para usted. Igualmente, Gustavo, y ojalá las lluvias nos den un compás de espera y este fenómeno inflacionario baje, porque nos está afectando a todos, pero obviamente principalmente a los colombianos más vulnerables.